¿En qué podrían consistir estos convenios y cuáles son los beneficios y las desventajas para los trabajadores? Estos convenios están previstos en la Ley Federal del Trabajo, siempre que las dos partes estén de acuerdo y que estos convenios sean temporales. Consisten esencialmente en modificar la jornada o modificar el salario como consecuencia de la modificación de la jornada o modificar ambos. Se busca de esta manera, y esta sería una de las ventajas, preservar las fuentes de trabajo. Hay que recordar que este es el segundo confinamiento que vivimos durante esta pandemia, que jurídicamente sigue estando declarada como una contingencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Esto es relevante porque la Ley Federal del Trabajo permite justamente procedimientos especiales para modificar las condiciones de trabajo justamente por causas de fuerza mayor. Y esto no se ha modificado en la Ley Federal del Trabajo durante esta pandemia. Entonces consisten en acuerdos voluntarios entre ambas partes, patrón y trabajador, en donde, insisto, de común acuerdo, preferentemente por escrito y de manera temporal, se modifican estas condiciones de trabajo, pues con la finalidad de no destruir el empleo en un mercado laboral que ya venía lastimado desde antes de la pandemia. Claro. Ahora, si se extiende el semáforo rojo a otros estados, sobre todo después de las fiestas decembrinas, podría haber también mayores pérdidas de empleo, a pesar de que se esté buscando llegar a estos convenios. ¿La situación se podría poner más crítica? Mira, es algo sumamente, digamos, incierto y difícil de predecir, como están siendo muchos aspectos en esta crisis sanitaria que vivimos y que por momentos parece no verse la luz al final del túnel. Debemos insistir en que el empleo y el mercado laboral ya venía muy maltratado desde antes de la pandemia. La generación de empleos a razón de 1.200.000 empleos por año, que es lo que el mercado laboral mexicano demanda, no estaba siendo satisfecha desde antes de la pandemia y veníamos con pérdida en el empleo. La informalidad venía creciendo, en la pobreza laboral se habían hecho logros interesantes que ahora se han perdido posiciones en este tema. Entonces, por todo este entorno que ya venía, insisto, muy volátil, sí que es de esperarse que haya pérdidas de empleo durante estos confinamientos y que estos confinamientos, por decirlo en un tono optimista, Susana, pues no ayuden a la recuperación del empleo. Si lo planteamos en un escenario un poco más realista, quizá, decir que sin duda alguna va a afectar, al menos temporalmente, la pérdida de los empleos bajo una premisa que los abogados utilizamos bajo un aforismo más que premisa, que es: a lo imposible nadie está obligado. Es decir, un empleador que tiene una serie de cargas que responder, como un 35% más o menos de cargas sociales, imposiciones de naturaleza fiscal y sin apoyos gubernamentales, como se ha hecho en otros países, incluso países centroamericanos con los que luego se nos compara para destacar las asimetrías salariales. Va a ser difícil para algunos empleadores sobrevivir, ¿verdad? Creo que se va a afectar el empleo, contestando tu pregunta, pero sería también injusto pensar que la única causa de esta afectación será este confinamiento. Claro, y bueno, creo que también será importante la manera en que las empresas realicen su planeación del próximo año, porque sin duda esta incertidumbre pues puede cambiar mucho el escenario para el próximo año, ¿no? Entonces, ¿cómo se debe realizar esta planeación y también tomando en cuenta los convenios que mencionábamos? Bien, lo que nosotros hemos estado asesorando y advirtiendo en las empresas, tomando en cuenta que las empresas pequeñas, medianas, las pymes o MIPYMES y las microempresas representan el 99% de los empleadores en este país. Emplean al 99% de la fuerza laboral, para decirlo más claramente. Y que es un escenario y es un universo sumamente heterogéneo, porque son empresas que tienen de 0 a 10 trabajadores. Y esto no necesariamente tiene que ver
con empresas que tienen mucho dinero o poco dinero. Pensemos, por ejemplo, en una plataforma financiera, Susana, una plataforma digital que utiliza pocos empleados, es para estos efectos una MIPYME, pero a lo mejor si se mide por los ingresos no. Entonces, el mercado, el universo es muy heterogéneo. Partiendo de este punto, habría que decir, y es lo que estamos viendo nosotros en las empresas, se están haciendo planeaciones múltiples, es decir, se están considerando escenarios optimistas, en escenarios intermedios y escenarios pesimistas. Y van a ser escenarios que se van a tener que estar calibrando continuamente. Permíteme una analogía y espero que no sea muy desafortunada, pero es como si tuviéramos a un enfermo en terapia intensiva y lo tenemos que estar revisando todo el tiempo y tomando decisiones. Así está el mercado laboral. Sí creo que podemos tener denominadores comunes en todos estos empleadores y es, debiéramos pensar como última opción en despedir personas, ¿no? Y este es un pensamiento que debe privar en sindicato, en empleadores y en trabajadores. Yo sí tengo que decir que a lo largo de esta pandemia, si hubiera que sacar una lección, sin duda alguna dolorosa, desde el punto de vista de las relaciones laborales, es que hay una gran receptividad y una gran flexibilidad y ductibilidad para salvar fuentes de empleo, aunque implique hacer sacrificios recíprocos. Entonces, me parece que tenemos que ser muy creativos, las fuerzas laborales, partiendo de la premisa que no ha habido y no se vislumbra, ojalá me equivoque, ayuda gubernamental o incentivos para preservar el empleo. Ante esa ausencia, pues nos toca a los generadores de empleos y al trabajo salvar los empleos. Entiendo que se hable de salario y de incrementar salarios, pero si destruimos empleos, el tema de salario y todos los demás temas que están en la discusión laboral de este país para el año que entra se vuelven irrelevantes. Claro, porque pues está este aumento al salario mínimo del 15% a partir del 2021, que pues sin duda pues es importante para los trabajadores, pero muchos de los patrones no podrán asumir este compromiso ante la situación, ¿no? Efectivamente, el salario mínimo me parece que es una deuda de hipoteca social que tiene México como país con sus trabajadores, pero no cabe duda que se presenta en un momento en el que el estado anímico y financiero de los empleadores en este país no está en su mejor momento. Ya se venía de una discusión muy desgastante en el tema de la subcontratación que quedó en la congeladora. Y a pesar de que el salario mínimo, insisto, es una asignatura pendiente de México como país, creo que haberlo presentado de manera tan aislada no es la mejor de las decisiones. Creo que estábamos ante una oportunidad de abordar el tema del salario mínimo de una forma holística, de una forma integral. ¿Y a qué nos referimos? De nueva cuenta, pudo haber ido acompañado de una ayuda a los empleadores que no despidieran personas durante 12 meses, los próximos 12 meses, una ayuda temporal. Me parece que un incentivo de esta naturaleza, un subsidio, un apoyo que puede medirse, como algunos ya han sugerido, con el número de empleos registrados en el Seguro Social, es decir, aquellos empleadores que no den de baja o no reduzcan salario ante el Seguro Social, me parece que debieran estar con algún incentivo que acompañar este incremento del salario mínimo. Y luego la otra es el papel que debe jugar la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que debiera ser un papel mucho más activo y mucho más presente a lo largo del año. No sesionar una vez al año cuando viene este tema, politizarse un poco, manotear y pegar en la mesa y después cada quien se va a su casa, ¿verdad? Yo creo que tenemos que estar, insisto, tomando signos vitales todo el tiempo. Bien, pues muchas gracias por este análisis, Jorge Sales Boyoli, un tema muy importante que estaremos monitoreando a lo largo del próximo año, sin duda que nos ayudará a tomar el pulso del sector de los empleos en el país. Muchas gracias y muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches.